¿Cómo están, queridos estudiantes? Espero que muy bien. El día de hoy vamos a ver acerca del cambio climático y sus efectos, ¿sí? Tomando en cuenta que el cambio climático es una de las mayores amenazas a la que se enfrenta la humanidad. Este fenómeno se caracteriza por el calentamiento global en cuanto a la temperatura, lo que provoca severos impactos en el ecosistema y en la vida de nosotras las personas. Es importante tomar en cuenta que el clima en la Tierra ha cambiado muchas veces, ¿verdad? Para conocer el clima de una región, ¿sí? Se utilizan los patrones de variación de humedad, presión atmosférica, viento, precipitación, temperatura, la misma que cuenta con partículas atmosféricas y otras variables meteorológicas en periodos largos del tiempo. A su vez, se puede delimitarse en zonas específicas, así como puede abarcar toda la superficie terrestre. Estos cambios pueden ser causados de manera natural por la intensidad del sol o variaciones en las corrientes oceánicas, o también por las acciones del ser humano, como la deforestación, la contaminación, los incendios forestales, ¿verdad? El cambio climático, además de las afectaciones ambientales, conlleva a profundas consecuencias económicas y sociales, puesto que la Tierra ya ha pasado por estos procesos de manera natural, con la diferencia de que han sido lentos y necesarios millones de años. En sí, el cambio climático se refiere a los cambios a largo plazo en los patrones globales, como ya les mencioné, como temperaturas, precipitaciones y fenómenos meteorológicos extremos. Las principales causas, como ya les he mencionado, pues son las actividades humanas, como la quema, ¿verdad? Como la agricultura intensiva. Las mismas que puede causar efectos como el efecto invernadero y el calentamiento global. Este efecto invernadero natural atrapa el calor de la atmósfera, pero las actividades humanas han sido intensificadas, causando el calentamiento global y el cambio climático a escala mundial. Otros efectos que nosotros tenemos, pues, son los casques polares. El Programa de Organización de las Naciones Unidas, ONU, para el Medio Ambiente advierte que la disminución de glaciales afectará a cientos de millones de personas. Solamente la pérdida de los glaciales de Asia afectará el 40% de la población mundial. En efecto, esto va más allá de los casques polares, ya que reduce la disponibilidad de agua para beber y el riego, aumentan el nivel del mar y genera cambios en los patrones de circulación del agua en los océanos, si nos ponemos a pensar. Y eso amenaza directamente a la supervivencia de especies de flora y fauna que viven en los ecosistemas. Desde siempre, el océano es una fuente de alimento por la variedad de especies que albergan, ¿verdad? Además de ser una vía navegable y vertedero. En referencia a la parte climática, pues es un componente vital en la regulación del clima, ya que la contaminación de los océanos en partículas de agua costeras se debe tanto a las actividades terrestres como a las marinas. Los océanos reciben la gran mayoría de los desperdicios humanos de diversas maneras, ya que estos contaminantes y desechos son después redistribuidos por la superficie del globo a través de las corrientes de los mares, lo cual repercute directamente en las especies marinas. Otro aspecto fundamental que nosotros podemos ver es los nevados. En los nevados, el aumento de la temperatura ambiental evita que ellos puedan recuperar las capas de nieve con el cambio de estaciones, es decir, el ciclo que normalmente tienen los glaciares no se llega a cumplir. En muchos países, el proceso de glaciación es apresurado. Se han formado quebradas por donde el agua discurre y hasta se ha registrado pérdida de lagos o lagunas. Usualmente en el Ecuador los glaciares presentan una reducción del 28%.
puesto que el calentamiento global tiene un comportamiento cíclico. El agua del deshielo deja expuesto el suelo a una sequedad más pronta por las temperaturas elevadas. Muchas investigaciones indican que las capas de hielo y nieve del planeta están ligadas a los organismos que habitan a él. Las imágenes por satélites, las mismas que han sido recopiladas en los últimos años, muestran las disminuciones de las extinciones de hielo. Muestran las disminuciones de las extensiones de hielo. La cubierta del hielo del mar se encoge y se adelgaza de manera que no habría que esperar muchos años para que durante el verano boreal el océano Ártico se quede sin hielo. Además, este proceso cada vez es más rápido, ya que se estima que en el Ártico se podría quedar sin hielo para el 2030 o incluso antes, según Tony Poe, el mismo que formó parte de la expedición científica Amundsen al Ártico. En Ecuador, a pesar de tener un territorio pequeño, también se ve afectado por este problema. Un claro ejemplo es el derretimiento de sus nevados, el Cotopaxi, el volcán activo más alto del país, lo cual se redujo el glaciar en el 31% en 1976 y 1999. Incluso habría caído hasta los 13,8 kilómetros cuadrados en el 2023. La situación sería más grave en otras montañas del país, por lo que en un lapso de entre 10 y 20 años, el país perdería al menos a 4 de sus 8 glaciares más importantes y que atraen anualmente a miles de turistas. La previsible desaparición de los hielos en torno tendrá efectos en el frágil páramo que lo rodea, compuesto de extensiones de pajonales y gramíneas bajas, y donde habitan especies en peligro de extinción como el oso anteojo y el cóndor. Otro ejemplo que nosotros podemos colocar es el ejemplo de la Antisana, que tiene 5.758 metros de altitud, la misma que se ubica a 50 kilómetros al sureste de la capital de la Cordillera Oriental, ¿verdad? Bien, debido a la importancia que tiene para los abastecimientos de agua para la ciudad de Quito, el Antizana está permanentemente monitoreado por los cambios que ha sufrido durante estos años, ya que en 1995 el glaciar 15 de la Antisana es estudiado y los reportes muestran una clara aceleración en el derretimiento del glaciar, que podría desaparecer en pocos años. En este estudio hay claras indicaciones del calentamiento global y la variedad climática a escala regional y mundial. Ahora vamos a ver qué pasa en las capas de hielo. Pues bien, las capas de hielo más extensas del mundo están ubicadas en Groenlandia y la Antártida, ¿verdad? De manera que naturalmente contribuyen al aumento o disminución del nivel del mar. Debido al derretimiento de la capa superficial del hielo, el cambio climático también afecta a los espacios. El hielo de Groenlandia, puesto que el hielo de Groenlandia es más susceptible al cambio climático, la misma que se obtuvo un registro del 2014, la misma que mostraba una contribución en el aumento del nivel del mar. El doble de lo evidenciado hace apenas 5 años. Para el 2019, Groenlandia fue afectada por una ola de calor, la misma que provocó pérdida de hielo y el desplazamiento del iceberg hacia el mar. Es importante tomar en cuenta que Groenlandia tiene capas de hielo con un espesor de 2 y 3 kilómetros en algunos lugares, la misma que almacena la cantidad de agua que se derritirá. El nivel del mar podría elevarse hasta 7 metros. Si esto llega a ocurrir, muchas ciudades en el mundo desaparecerían, ¿verdad? Amenazando la vida de millones de personas que viven cerca del mar. Hace unos años las capas de hielo se mantenían estables por la cantidad de nieve que se producía en el invierno. Era casi igual a la que se derretía en el verano.
pero las 3 últimas décadas se ha observado una acelerada pérdida de hielo debido al derretimiento de la superficie del hielo o el desprendimiento de grandes bloques de hielo que se han derretido gradualmente. ¿Sí? Bien, vamos a ver un poco acerca de las evidencias científicas en los cambios climáticos. Pues sí, las evidencias científicas en los cambios climáticos es abrumadora y proviene de una amplia de gama de fuentes, incluyendo observaciones científicas, estudios paleoclimáticos y modelos climáticos. Estos datos mismos muestran un aumento significativo en las temperaturas global, como los cambios de los patrones de precipitación, niveles de mar y del mar y frecuencia de eventos climáticos extremos. El cambio climático tiene devastadores efectos sobre el medio ambiente, ya que la deforestación, la desertificación, la pérdida de biodiversidad y el aumento del nivel del mar son algunas de las consecuencias más notables. Estos cambios amenazan la integridad de los ecosistemas y ponen en riesgo la supervivencia de innumerables especies de flora y fauna. Impactos en el cambio climático de la economía también ahí son perjudiciales, ya que las sequías, inundaciones y otros desastres naturales que son relacionados con el clima pueden dañar la infraestructura, interrumpir los suministros y la cadena de producción, además de reducir la producción agrícola. Estos costos de adaptación y mitigación del cambio climático representan una carga económica significativa para los gobiernos eh, y para las empresas. Impacto en el cambio climático en la salud también tiene que ver porque aumenta porque tendremos aumento de enfermedades infecciosas, ya que el cambio climático puede generar condiciones propicias para la propagación de enfermedades infecciosas como el dengue, la malaria y el Zika, poniendo en riesgo nuestra salud, ¿verdad? Además, los impactos en las poblaciones vulnerables, es decir, los adultos mayores, niños y personas con enfermedades crónicas, son especialmente susceptibles a estos efectos del cambio climático, como las olas de calor y eventos climáticos extremos. También podremos tener aumento de problemas respiratorios, ya que el aumento de contaminación de aire y los cambios en la calidad de aire como resultado del cambio climático puede exacerbar problemas respiratorios como el asma y bronquitis. Otro impacto que tenemos es ante la seguridad alimentaria, puesto que este cambio climático amenaza gravemente la producción de alimentos a, a nivel mundial, ¿verdad? El aumento de temperatura, el sequía, las inundaciones y plagas afectan a los cultivos y ganaderías, lo que disminuye los rendimientos y pone en riesgo la disponibilidad y accesibilidad de los alimentos. Esto conlleva a una mayor seguridad alimentaria con un impacto directo para las poblaciones más vulnerables, que se ve obligada a enfrentar la escasez y el hambre. Impacto en los recursos híbridos, es decir, tendremos escasez de agua, inundaciones extremas y acceso limitado del agua limpia, puesto que el cambio climático ha provocado muchos en los lagos, en los ríos, eh, sequías, ¿no es cierto? Lo que genera un gran peligro para los recursos híbridos. También inundaciones extremas, ya que los patrones de lluvia cada vez más erráticos y las subidas del nivel del mar están causando inundaciones devastadoras en muchas regiones, lo que destruye infraestructuras y desplaza a miles de personas, ¿verdad? Además, millones de personas en el mundo ya carecen de acceso sostenible de agua potable, situación que irá empeorando a medida que el cambio climático avance y las fuentes de agua dulce se contaminen o se agoten. Impactos en los ecosistemas, puesto que los cambios climáticos afectarán gravemente a los ecosistemas naturales, provocando la pérdida de biodiversidad, el deterioro de los hábitats y la alteración de los ciclos vitales de especies. Fenómenos como el aumento de temperatura, subidas del mar, la acidificación y la escasez de agua dulce
ponen en peligro la superficie de muchos animales y especies en el mundo. Listo, veamos un poco acerca de la reforestación y captura del carbono. Los bosques son sumideros naturales de carbono, ya que absorben el dióxido de carbono y no almacenan en el biomasa vegetal y el suelo. Además, los programas de reforestación a nivel mundial pueden ayudar a capturar grandes cantidades de carbono y mitigar el cambio climático. Además, la captura de carbono, los bosques restaurados proveen múltiples beneficios como hábitat para la biodiversidad, regulación hídrica y prevención de la erosión. Otro aspecto importante es la adaptación al cambio climático, ¿ya? Ya que construir edificios, carreteras y puentes pueden soportar los efectos del cambio climático como inundaciones, sequías y tormentas intensivas. Además, adaptar a las prácticas agrícolas sostenibles que permiten cultivar alimentos a pesar de los cambios del clima, como la rotación de cultivos y el riego eficiente. En la gestión de agua podemos mencionar que desarrollar sistemas de almacenamiento y distribución de agua permite que garantice el suministro en épocas de sequía e inundaciones y además planes de emergencia, es decir, crear protocolos de respuestas a desastres naturales como evacuaciones y asistencia a comunidades más vulnerables. En conclusión, ¿sí? Es fundamental que tomemos medidas urgentes para abordar el grave problema del cambio climático y sus efectos, ¿ya? Tanto en la economía, en la salud, en la alimentación. Tenemos que actuar ahora para proteger nuestro planeta y asegurar un futuro sostenible para las futuras generaciones, ¿sí? Bien, chicos, es todo por hoy. Nos vemos en nuestra próxima clase.